Bienvenidos a Repaso Plus, un espacio para conversar sobre la palabra del Señor, del estudio de su palabra, el estudio de la Biblia, de escuela sabática, del folleto de la lección que estamos estudiando este trimestre, que se titula El amor de Dios y su justicia. Bueno, esta semana, ¿cierto? Estuvimos estudiando qué más puede hacer. El versículo para memorizar estaba en Juan 18:37 que decía: Entonces Pilato le dijo: ¿Luego tú eres rey? Respondió Jesús: Tú lo has dicho, yo soy el rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Amén. Este texto es bien interesante. No sé cómo estuvieron ahí en casa, ¿ya? Estudiando la lección ahí todos los días, pero este versículo es bien interesante. Es el diálogo que tiene Pilato con el Señor Jesús. Y yo resalté algunas palabras ahí clave que veo que se repiten varias cosas. Porque primero le pregunta ahí, dice luego tú eres rey. Y veo que Jesús, con su respuesta, ¿cierto? Él va reafirmando, ¿ya? Él le dice, tú lo has dicho, ¿ya? O sea, ahí está reafirmando que sí, Él es rey. Después el Señor Jesús continúa diciendo, yo soy rey. Yo para esto, y nuevamente, he nacido. Para esto, y usa la palabra esto, fíjense ahí, que yo recalqué justo esa parte, el esto reafirma una vez más que Él es rey. Después dice, para esto, otra vez reafirma que Él es rey. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Ahí también estaría refiriéndose a que Él es rey, ¿cierto? Todo lo que es la verdad, oye mi voz. Porque sabemos, ¿cierto?, que Jesús es la verdad. Así que me pareció un pasaje muy, muy bueno en esta semana, de cómo el Señor reafirma, ¿cierto?, que Él es nuestro Rey. También la lección de ese día de introducción del sábado nos comentaba sobre una historia. Ya esa historia hablaba de un huérfano llamado Denis, quien fue adoptado por una familia en época medieval. Sus padres se habían enfermado de una enfermedad y los soldados de un rey se lo habían llevado. Él por mucho tiempo tuvo odios a ese rey porque nunca más volvió a ver a sus padres. Pero después supo que esa enfermedad, ¿cierto?, era la peste negra. Y el rey había hecho que sus padres, ¿cierto?, se fueran para poder proteger a su pueblo, a los demás, y que no pudieran ser contaminados por esa enfermedad. De esa manera, Denis pudo conocer, ¿cierto?, darse cuenta que el rey había actuado de una buena manera, no, y dejó de percibir de que el rey había sido malo, sino que todo lo contrario, actuó bien por amor a su pueblo. Y de esta manera es lo que muchas personas hoy día piensan de Dios. ¿Por qué? Porque generalmente las personas ven que, bueno, todos percibimos obviamente en este mundo que vivimos, que hay maldad, que hay sufrimiento, que hay injusticia. Entonces la pregunta que se suele hacer las personas es, ¿por qué ocurre esto? ¿Y cómo va a ser que haya un Dios si está ocurriendo esto? Entonces Dios no existe, porque si Dios existiera, esto no ocurriría. Pero vemos en esta historia, ¿cierto?, el parecido, ¿ya? Porque Dios, Él podría evitar las cosas, pero sabe por qué tienen que ocurrir las cosas, ¿ya?
hay un conflicto. Dios está siendo juzgado en este momento. Entre las calumnias, ¿cierto? Las mentiras que ha dicho Satanás sobre su carácter, sobre Dios. Entonces estamos dentro de este proceso, este gran problema, ¿cierto? Este conflicto cósmico que estamos viviendo hoy en día entre el Señor Jesús y Satanás. El día domingo estuvimos estudiando, ¿cierto? El título era Cristo el Vencedor. Ahí como que definen un poquito al diablo, ¿cierto? Dice que es engañador del mundo entero desde el principio. El 2, el calumniador y acusador de Dios y de su pueblo en el cielo. Y el 3, el gobernante usurpador de este mundo. Y estuvimos estudiando, ¿cierto? Juan 18:37. Sí. Juan 18:37 dice: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Bueno, ahí nos hacían unas preguntas, ¿cierto? Dice, ¿qué nos dice este texto acerca de la obra de Cristo para contrarrestar los engaños del enemigo? ¿Qué significa el hecho de que Jesús es rey? Bueno, ahí, ¿cierto? Lo que quiere hacer Jesús, ¿cierto? Es mostrar la verdad a través de lo que está diciendo Pilato, ¿cierto? Porque Pilato es el que le dice como una pregunta, pero en realidad como que quiere afirmar lo que está diciendo. Y Jesús lo afirma. Claro, Jesús, como él lo dice ahí en ese mismo texto, él vino a dar testimonio, él vino como dices tú, Regina, vino a hablar la verdad, ¿ya? Que es contrario a lo que el enemigo hace, porque la Biblia dice que Satanás es padre de mentiras. En cambio Jesús es rey y también es nuestro creador. La Biblia también afirma que reinará para siempre. El enemigo será pronto derrotado, y eso es lo que nosotros estamos esperando. Y así como tú dijiste 3 características del diablo, yo repito una y tú dices la otra. ya, hagamos el paralelo. Ya. Entonces, la primera característica del diablo sería el engañador del mundo entero desde el principio. Ya, y Jesús vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Segundo, el calumniador y acusador de Dios y de su pueblo en el cielo. Por medio de la cruz, Jesús demostró de manera suprema la justicia y el amor perfectos de Dios, refutando así las calumnias del diablo. Y 3, el gobernante usurpador de este mundo. Jesús finalmente destruirá el reino del diablo, quien sabe que le queda poco tiempo, y reinará para siempre jamás. Así es. Grandes promesas de la palabra del Señor. Como decía ahí, ¿cierto? La victoria lograda por Cristo en nuestro favor y las promesas que la cruz nos ha ofrecido. Así es. Y al día lunes estudiamos el que es justo y justifica. Y ahí no sé si querés leerlo. La obra de Cristo deshace en todo momento la del diablo. Según 1 Juan 3:8, Jesús vino para destruir las obras del diablo y para destruir por su muerte al que tenía el testimonio de la muerte, a saber, al diablo.
Sin embargo, la derrota total del dominio del enemigo ocurre en dos etapas. Primero, Cristo refuta las calumnias de Satanás mediante la obra de la cruz. Luego, Satanás y su reino serán destruidos. Ahí tuvimos que leer algunos textos de Romanos 3:23 al 26 y 5:8. Nos preguntaba la lección, ¿qué revelan estos pasajes acerca de la forma en que Cristo demuestra la falsedad de las acusaciones del diablo? En esos textos vemos como Cristo primero, ¿cierto? Él es justicia, Él es amor, y Él demostró, ¿cierto?, que lo que el diablo decía no era verdad. ¿Y cómo lo demostró? Lo demostró en la cruz, con su propio sacrificio, al morir en aquella cruz. Y de esa manera también echa abajo las calumnias del diablo. Lo deja en evidencia, que él es mentiroso, que él usurpa, quiere usurpar el lugar que le corresponde, ¿cierto?, a Dios. También la lección nos hablaba que se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios se había desarraigado de la simpatía de los seres celestiales, ¿ya? Recordando que como esto es un conflicto cósmico, quienes están presenciando esto están en muchas partes de la creación de Dios. Más adelante leímos Apocalipsis 12:10 al 12 y lo comparamos con Génesis 3:15. Dice, ¿cómo arroja luz estos pasajes sobre el significado cósmico de la victoria de Cristo en la cruz? Sabemos que hay una victoria, ¿cierto? La gran victoria. La victoria final es de Jesús. Lo dice también Apocalipsis y ya era una profecía que lo decía ahí Génesis 3:15. Cuando decía que iba a venir, ¿cierto?, la simiente, ¿cierto?, que se iban a herir mutuamente, pero Jesús, ¿cierto?, era quien iba a resultar victorioso en este conflicto. La lección más abajito nos decía que la historia de la redención provee abundantes evidencias de que podemos confiar en que Dios siempre obra para que lo bueno finalmente ocurra en favor de todos los implicados. El Dios de las Escrituras siempre hace lo bueno y preferible con los medios de que dispone en medio del gran conflicto. Hay cosas que no entendemos, pero si esperamos en Dios, Él nos va a dar la mejor solución y tendremos también todas las respuestas. Ya, el llamarte se llama El Cántico de mi amado. Dios ha manifestado asombrosamente su amor y su justicia en medio del conflicto cósmico. Hemos visto el trasfondo del conflicto. Muestra el respeto de Dios por el libre albedrío, ¿cierto? Esta libre elección, que es necesaria para que pudiera existir una relación de amor perfecta entre Él y la humanidad. Tuvimos que leer ahí algunos textos también de Isaías 5, del 1 al 4. ¿Quién habla en estos versículos? ¿De quién habla Isaías? ¿A quienes representan la viña y el viñador? ¿Qué significan las acciones del viñador en favor de la viña? ¿Y cuál es el resultado? Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Ahí está el texto. Y bueno, nos preguntaba la lección de quién hablaba Isaías, a quién representaba la viña y el viñador.
¿Y qué significan las acciones del viñador en favor de la viña y cuál es el resultado? Bueno, entendemos que el viñador es Dios, la viña es su pueblo. Y todas las cosas, ¿cierto?, que hacía el viñador era en favor, ¿cierto?, de lo que él estaba cultivando. En este caso, Dios hace mucho por su pueblo, pero tienes también la libertad de elegir el libre albedrío. Y pueden también elegir tanto a Dios como también darle la espalda, ¿cierto? Y elegir al enemigo de Dios, ¿cierto? Al diablo. Es una ilustración, es una parábola que deja en evidencia, nos deja en evidencia a nosotros, ¿cierto? A la humanidad. Cómo Dios es un Dios tan bueno que nos cuida, que nos sostiene, nos fortalece. Pero finalmente, aunque Él haga todo, somos nosotros los que tomamos nuestras propias decisiones, teniendo a un Dios grande, poderoso. Eso es lo que nos plantea esta parábola. Por lo tanto, debemos nosotros comprometernos ahí con el Señor, estar a sus pies, reconocer, ¿cierto? Arrepentirnos de nuestros pecados, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Él con mucho cuidado, con mucho tiempo, Señor tiene mucha paciencia, nos está preparando un lugar mucho mejor que el que estamos experimentando hoy en día. Así es. Ya, el miércoles, ¿cierto? Seguimos estudiando la parábola de Cristo acerca de la viña. En la parábola de Mateo 21 acerca del dueño de la viña, Jesús retoma el relato donde lo dejó Isaías 5 y arroja luz adicional sobre el carácter y las acciones del viñador en favor de su viña. Y leímos Mateo, ¿cierto? 21 del 33 al 39. Y igual tuvimos que tener en mente Isaías 5:4. ¿Qué más pudo hacer Jesús respecto de lo que hizo en Isaías 5:4? ¿Pudo hacer más que lo que he hecho? Mateo entonces 21 del 33 Al 39. al 39. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó al vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Aquí vemos, ¿cierto? Los viñadores malvados, los cuales, ¿cierto? Mataron a algunos profetas y también mataron al Hijo de Dios. Por lo tanto, ¿pudo hacer más que lo hecho? No. Ciertamente, claro, ciertamente Él lo hizo todo. Porque vuelve el tema del libre albedrío. Dios es un Dios respetuoso. Él nos ofrece todo, pero somos nosotros los que tomamos nuestras propias decisiones. Sí, Él te ofrece y te da oportunidades también para que tú puedas elegir.
Pero como dices tú, uno es el que decide. Es uno que decide. Y la prueba máxima de que Dios hizo todo lo demuestra ahí en la cruz. Es la prueba máxima de que Dios lo hizo todo. Y Dios es el que más sufre. Así es. Al que no sufre. El día jueves, ¿cierto? Estuvimos aprendiendo sobre la vindicación del nombre de Dios. En última instancia, el nombre de Dios resulta plenamente vindicado. Mediante la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el plan de redención, la justicia y el amor perfectos de Dios se manifiestan más allá de toda duda razonable. Ya, ahí estudiamos Romanos 3 del 1 al 4 a la luz de Isaías 5 del 3 al 4. ¿Qué enseña esto acerca de la vindicación de Dios en el conflicto cósmico? Bueno, en esos textos que leímos vemos que Dios no es como yo, no es como nosotros. Él no miente. Dios siempre dice la verdad y siempre cumple lo que promete. En cambio nosotros, sí, somos personas que fallamos, nos equivocamos, está en nuestra naturaleza. También Dios ha hecho de todo y lo sigue haciendo y lo hace en favor de nosotros. Y por amor. Claro, porque Dios es amor, y lo hace por amor. Y también nos dice la lección y la Biblia que al final, cuando todos los libros sean abiertos, veremos la evidencia de que Dios es perfectamente justo y recto. Por lo tanto, Él quedará vindicado ante toda la creación inteligente. Sí, yo creo que igual vamos, bueno, nosotros como decías tú, sabemos, conocemos el carácter de Dios. Pero al mismo tiempo hay personas que todavía no tienen esa seguridad de que Dios es así. Todavía lo ven como el malo de acá de la tierra. Pero en realidad no es así. O sea, la idea es que las personas igual puedan conocerlo. Y va a llegar ese momento que esperamos que no sea tarde para ellos. También estudiamos Apocalipsis 15:3 y 19 del 1 al 6. Ahí estos versículos que nos hablaban sobre la vindicación final del nombre de Dios. Bueno, vindicación viene de vindicar, que nos dice el diccionario Regina. ¿Qué significa vindicar? Sí, porque es una palabra que nosotros no solemos usar normalmente. Ahí el diccionario actual ya dice que es la defensa de quien fue calumniado o injuriado, y otros adjetivos también. Por lo tanto, el nombre del Señor va a ser vindicado al final. Y también será verificado, como decía en la misma lección, y unos textos ahí también de la Biblia, por lo que está escrito en los libros, que serán, ¿cierto?, abiertos. Se verá por qué ocurrió tal cosa, se verá que el carácter de Dios siempre actuó de manera amorosa. Fueron decisiones, ¿cierto?, justas. Dios siempre obró en favor nuestro. Él siempre ha estado ahí con nosotros. Y bueno, esto lo vemos a diario, cuando estamos en alguna situación que no es la mejor para nosotros. O pedimos, ¿cierto? A veces hacemos pedidos de oración. Cuando pedimos una cosa, nos resulta otra. Y con el tiempo decimos, wow, era mejor de lo que yo pensaba. Entonces, Dios resulta vindicado en la cruz. Y a través de todo el plan de redención, nos dice ahí la lección de escuela sabática, durante el cual los redimidos incluso juzgarán a los ángeles, dice 1 Corintios 6, 2 y 3. Dios también será vindicado, ya que los redimidos habrán tenido la oportunidad de revisar
esos registros de los libros. Finalmente, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Filipenses 2, 10 y 11. Todo esto parte de la vindicación del carácter de Dios. Así es. Para estudiar y meditar, ¿cierto? El día viernes había un texto muy interesante que se encuentra ahí en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 227 de nuestra profeta Elena de White. Dice: todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados. Donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos, a medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien. Nos regocijaremos en gozo inefable y rebosante de gloria. Yo destaqué de ese texto que nos dice grandes verdades, que hay cosas, ¿cierto?, difíciles de entender, entonces hallarán, ¿cierto?, su explicación. Porque nos cuestionamos muchas cosas cuando pasamos un momento difícil, cuando hay una persona o un familiar que pasa por una enfermedad, o nos llega la muerte de algún familiar o algún amigo. Muchas cosas que nos cuestionamos, pero sabemos que tendremos las respuestas. El mismo Señor nos dirá en ese mundo venidero, ¿cierto? En su pronta venida, su segunda venida. Algunas preguntas para ir finalizando este repaso plus. Dice: ¿te has sentido perplejo por las intervenciones providenciales de Dios? ¿Te consuela saber que resultarán claras finalmente? Una de las preguntas. ¿Ya? Ahí hay muchas más preguntas que también se pueden hacer ahí en la escuela sabática. Aprovechamos, ¿cierto?, de invitar a todos los que nos están siguiendo ahí, viendo, escuchando, que puedan asistir a una iglesia adventista, a la más cercana. Están los días sábados, los maestros y maestras preparados para hacer este repaso. ¿Ya? La idea es que todos los días abramos la Biblia, ¿cierto? Podamos pedir la dirección ahí del Espíritu Santo, estudiar el folleto, porque el folleto nos lleva a la Biblia. Es un tema trimestral que está dividido en semanas, así que el Señor ahí nos pueda ayudar a que día a día lo podamos hacer. Como también, ahí nuestro pastor también nos recuerda, está también el Reavivados por su palabra, ya que también es un capítulo diario de la Biblia. Tenemos harta comida espiritual, ya un buen desayuno que nos podemos mandar cada día para poder comenzar el día con su mano poderosa. Vamos a conocer un poquito lo que se viene esta nueva semana. Solo vamos a mencionar el título y el texto para memorizar. El título dice: Amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. Y el versículo lo encontramos en 1 de Juan 4:20, que dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Ahí está. Entonces ahí el desafío a que podamos en esta semana que está por comenzar, ¿cierto? Podamos estudiar de su palabra todos los días. ¿Tenemos algún saludo, Regina? ¿Quieres hacer? Sí, yo quiero saludar a la hermana Isabel, que nos escucha casi todas las semanas. Y agradecerle a ella también. Y que
Ahí la vamos a estar esperando en la iglesia. Eso. Yo también quiero saludar, bueno, a los hermanos de la iglesia de Alemania, a los hermanos del distrito de Hualpén y alrededores, y también a aquellos que nos están viendo desde más lejos. Los invitamos a que nos puedan seguir ahí en el canal de YouTube que se llama Central Hualpén, que se puedan suscribir y también puedan ahí colocar un like, un me gusta, y aprovechen la casilla de abajito donde están los comentarios para que nos comenten ahí su nombre, de dónde nos están escuchando, y en el próximo capítulo los vamos a saludar, ¿ya? Así que les enviamos un abrazo desde acá, desde Huelpen, y que el Señor les bendiga mucho, ¿ya? Que tengan un feliz sábado. Nos vemos. Chao.